Bienvenidos a esta sesión donde analizaremos lo que es un diagrama de cuerpo libre y de qué manera podemos construirlo. Antes que nada debemos mencionar que el diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que va a representar todas las fuerzas que interactúan sobre un objeto. Como por ejemplo, por aquí. Si tenemos una caja sobre una mesa, le aplicamos una fuerza para empujar la caja y moverla de allí, una fuerza F. A esta fuerza F, contraria al movimiento, va a aparecer una fuerza llamada fuerza de fricción, que es la fuerza de roce de la superficie en el cual está el objeto. Adicional a este objeto tenemos la fuerza que sostiene el objeto sobre la superficie, llamada fuerza normal, y el peso del propio objeto, definido con la letra W. Y va a ser igual a la masa por la gravedad de dicho objeto. Viendo este sencillo ejemplo, podemos definir que tenemos cuatro fuerzas que interactúan sobre ese objeto. Para realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, simplificado con las letras DCL, nos centramos en el objeto, en el punto del centro del objeto. Dibujamos un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Es un plano que tiene dos ejes que se intersectan perpendicularmente. Uno llamado eje Y y el otro llamado eje X. Vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Otro color. Y en el otro sentido, en el eje vertical. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Señalamos nuestros ejes. El eje de la horizontal le llamamos eje X y el eje de la vertical le llamamos eje Y. Allí podemos señalar todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Las señalamos como un vector, en el color rojo, un poco más gruesa para que se note. Y tenemos primero la F que va hacia la derecha, esta que está aquí, una fuerza F hacia la derecha. Tenemos hacia la izquierda, contraria al movimiento, una fuerza llamada fuerza de fricción, denotada con F sub R. Hacia arriba la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie para sostener el objeto. Y hacia abajo tenemos el peso, denotado con la letra W, que es igual a la masa por la gravedad. Estos son los simples pasos para construir nuestro diagrama de cuerpo libre. Cabe destacar que aquí todas las fuerzas son horizontales y verticales. No existen fuerzas inclinadas, como veremos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo tendremos una caja colocada sobre un plano inclinado. Vamos a dibujarlo.
tenemos nuestro plano inclinado y sobre él tenemos una caja. Cabe destacar que el plano inclinado posee un ángulo de inclinación y allí entonces vamos a tener las fuerzas. Vamos a aplicar una fuerza F que empuje la caja hacia arriba, contraria al movimiento, la fuerza de fricción nuevamente, la fuerza normal que es perpendicular a la superficie y ahora sí vamos a tener el peso que va a ir hacia el centro. Miren que no va perpendicular como la fuerza normal. Por lo tanto, por ángulo correspondiente, este ángulo de aquí es este, el mismo de inclinación acá, y esta fuerza del peso la vamos a descomponer en dos factores. Antes de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a señalizar cómo se descompone una fuerza inclinada que posea un ángulo. Si tenemos una fuerza como esta, una fuerza cualquiera F, que tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal, dicha fuerza se va a descomponer en dos fuerzas, una vertical y una horizontal, que va a ser la fuerza vertical, se va a llamar fuerza de esta F que viene aquí, lo único que va a ser por el seno del ángulo de inclinación, este que está aquí. Y la fuerza en el eje horizontal, que se llamará fuerza por el coseno del ángulo con respecto a la horizontal. Esta misma fuerza, si tomáramos el otro ángulo, estamos tomando en este caso, para descomponerla de esta manera, estamos tomando este ángulo de aquí con respecto a la horizontal. Pero para que complete el 90 grados, también existe otro ángulo acá, llamémosle ángulo beta. Si la referencia que tomamos es el ángulo beta, esa fuerza F, ahora estaríamos tomando el ángulo de referencia no con respecto a la horizontal, sino con respecto a la vertical. Ahora esta fuerza se descompondría en los siguientes factores. Se va a descomponer en una fuerza en el eje vertical llamada F coseno del ángulo beta y F seno del ángulo beta. Lo único que se hace con la función trigonométrica es que se vuelve inversa porque el triángulo se está tomando con respecto al ángulo de la vertical. Usted la puede descomponer de cualquiera de las dos formas, depende del ángulo que usted esté utilizando. Si usted va a estar utilizando el ángulo con respecto a la horizontal, simplemente la fuerza quedaría en F seno del ángulo y coseno del ángulo. La vertical se llamaría seno del ángulo y la horizontal coseno del ángulo, si tomase como referencia el ángulo con respecto a la horizontal.
Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para dicho objeto. Diagrama de cuerpo libre para el plano inclinado. Como habíamos mencionado anteriormente, tengo que centrarme en el objeto. Por lo tanto, hago mi plano cartesiano o mi diagrama, una horizontal y una vertical. Y allí coloco todas las fuerzas que interactúan en ese objeto. Nuevamente interactúa la fuerza F, que es la que estamos aplicando. Vamos a tratar de ponerla un poquito más gruesa. La fuerza F va hacia la derecha. La fuerza de fricción que va hacia la izquierda, denotada con FR. La fuerza normal que va hacia arriba. Ahora el vector del peso que estaba inclinado con un ángulo con respecto a la horizontal va a estar descompuesto en un vector que se llama F coseno del ángulo y otra fuerza que se llama F seno del ángulo. Y allí tenemos construido nuestro diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado. Ahora analizaremos las fuerzas que intervienen en determinados objetos, como por ejemplo un semáforo que cuelga en este caso van a aparecer tres fuerzas tensantes. Llamaremos de este lado tensión 1, de este lado va a aparecer tensión 2 y hacia arriba va a aparecer la tensión 3. Adicional a este semáforo podemos mencionar que tiene una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Esas son las fuerzas que interactúan en esta imagen. Veamos un ejemplo con un plano inclinado y una polea. Si tenemos un plano inclinado, el cual tiene en esta esquina una polea, tiene una cuerda aquí y otra acá. Para este objeto van a aparecer las siguientes fuerzas. Va a aparecer el peso del objeto W, la fuerza normal, que es la fuerza sobre la superficie, una tensión que mantiene este cable con respecto a la otra masa, llamaremos tensión 1, y otra fuerza de tensión que va hacia arriba, que llamaremos tensión 2. Adicional también, como está colgando, posee un peso W que es igual a la masa por la gravedad. Y de esta manera podemos determinar todas las fuerzas que interactúan sobre un objeto.